Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén súper bien con la energía y la emoción a tope, porque hoy tenemos noticias que van a hacer vibrar a todos los románticos, a los soñadores y por supuesto, a los fans de las series turcas. Y si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle al play. Este es el lugar donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, analizamos los dramas más candentes, los romances más épicos, los giros argumentales más sorprendentes y por supuesto comentamos todo lo que sucede con nuestros actores y actrices favoritos. Así que si te gusta estar al día con las últimas novedades de las series turcas, las noticias de farándula, las exclusivas de tus ídolos y por qué no un poco de chismecito sabroso, ya sabes. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y únete a nuestra gran comunidad. No te arrepentirás. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de una noticia que nos dejó a todos boquiabiertos, una noticia que ha encendido las redes sociales, que ha generado un torbellino de alegría y que sinceramente nos ha llenado el corazón de emoción. Bomba, bomba, bomba. Y de las buenas. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se comprometen. Sí, lo escucharon bien. Nuestra querida Hande y nuestro guapísimo Kerem, la pareja que enamoró a millones de personas en Love is in the Air, o Senkalkap, han decidido dar el siguiente paso en su relación. Y es que, señores, el amor existe. Y para celebrarlo hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles de este esperado compromiso, analizando cada rumor, cada pista, cada foto, cada declaración y cada guiño que ha confirmado esta increíble noticia. Prepárense para un viaje lleno de emoción, suspiros, especulaciones, análisis y por supuesto, muchos corazones. Para empezar, y como es costumbre en estos casos, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo sabemos que Hande y Kerem están comprometidos? Bueno, la verdad es que la noticia ha ido circulando por las redes sociales durante las últimas semanas, con rumores que se intensificaban día a día, alimentados por el entusiasmo de los fans y la astucia de los medios de comunicación. Fotos de Hande con un anillo sospechoso, comentarios de amigos cercanos insinuando algo importante, fotos enigmáticas y, por supuesto, la alegría inmensa que irradiaban ambos en sus últimas apariciones públicas. Pero lo que terminó por confirmar todas las sospechas, al menos para muchos, fueron una serie de acontecimientos que simplemente no dejan lugar a demasiadas dudas. Es como si hubieran tejido un rompecabezas de señales y pistas que, una vez ensambladas, revelan una imagen clara y contundente en compromiso a la vista. Asterisco asterisco el anillo, la joya de la corona de la especulación asterisco asterisco. Primero hablemos de ese anillo porque, sin duda, fue el protagonista silencioso de esta historia. Vimos a Hande lucir un anillo espectacular, un anillo que no pasaba desapercibido en ninguna de sus apariciones, ya fuera en fotos casuales, en eventos públicos o incluso en simples historias de Instagram. Los medios turcos, siempre al acecho de cualquier novedad y con una lupa puesta en los detalles, comenzaron a especular sobre la posibilidad de un compromiso, y las fotos del anillo se convirtieron en el tema de conversación principal. La joya, al parecer, es de un diseño exclusivo con un diamante impresionante y un valor que hay, solo pensar en él. Provoca vértigo. Pero lo que más llamó la atención, aparte de la belleza del anillo, fue la discreción de Hande. No lo exhibía de manera ostentosa, pero tampoco lo ocultaba por completo. Era como si lo mostrara con orgullo, pero sin hacer una declaración explícita, dejando que la especulación fluyera y alimentando la curiosidad de sus seguidores. Maestría pura. Asterisco asterisco las declaraciones ambiguas de amigos y compañeros asterisco asterisco. Luego pasamos a las declaraciones de amigos y compañeros de trabajo. Siempre hay alguien que, sin querer o quizás con un poco de intención, suelta alguna pista, que deja entrever algo que aún no es oficial. En este caso, varios allegados a la pareja, durante entrevistas y eventos públicos, han hecho comentarios ambiguos, pero con una sonrisa en el rostro que delataba una gran felicidad en sus vidas. Algunos incluso se atrevieron a decir frases como, están en una etapa muy especial, o ya veremos lo que nos depara el futuro, acompañadas de miradas cómplices y gestos que no dejaban lugar a dudas. Otros, con una picardía característica, se limitaron a desearles lo mejor, a asegurar que estaban muy contentos por ellos y a dejar caer pequeños comentarios que para los más observadores, eran como migas de pan en el camino hacia la confirmación. ¡Ay, la emoción! La expectación era palpable y cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, era analizado al milímetro por los fans y los medios.
*** Las redes sociales, el confesionario 2.0 ***. Y por último y quizás lo más importante, las recientes publicaciones en redes sociales de Hande y Kerem. Ambos han compartido fotos y vídeos que, analizados con detenimiento, nos dan una pista clara de lo que está pasando. Kerem publicó una foto en Instagram donde se le ve abrazando a Hande, ambos con una sonrisa radiante, felices y enamorados, y con un paisaje de ensueño de fondo. Un paisaje que, por cierto, es el mismo donde Hande fue vista luciendo el anillo. ¿Y qué es lo que hace que esta foto sea tan especial? La atmósfera que transmite, la complicidad entre ambos, la felicidad que se puede leer en sus rostros. Es como si la foto gritara: somos felices y estamos enamorados. Hande, por su parte, compartió una historia en la que se le veía muy feliz, radiante, con un mensaje que decía: el amor es la respuesta. ¡Qué romántico! ¡Qué bonito! ¡Qué todo! Es como si Hande quisiera expresar, sin necesidad de decir mucho, lo que siente en su corazón. Y es que aunque no hay un anuncio oficial explícito, todas estas señales, todas estas pistas, todas estas fotos, vídeos y comentarios, apuntan a una sola conclusión: Hande y Kerem se han comprometido. Y es motivo de celebración. *** La propuesta, un secreto a voces lleno de misterio y romance ***. Pero ¿cómo fue la propuesta? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, aunque no tenemos todos los detalles por el momento, ya que obviamente la pareja quiere mantener ciertos aspectos en la intimidad, sí tenemos algunas teorías basadas en las pistas que han ido dejando y en los rumores que circulan por la red. Los rumores apuntan a que la propuesta fue algo muy especial, muy personal y muy romántico. Se dice que Kerem preparó una sorpresa inolvidable para Hande, algo que reflejara su amor y su conexión especial. Podría haber sido en un lugar significativo para ambos, tal vez en un lugar donde vivieron momentos importantes de su relación, o en un sitio que siempre han soñado con visitar juntos. Hay quienes especulan que la propuesta tuvo lugar durante un viaje romántico, quizá en un país exótico, donde la naturaleza y la belleza del entorno crearon el ambiente perfecto para el gran momento. Otros sugieren que fue algo más íntimo, más privado, en la comodidad de su hogar, con una decoración especial y una atmósfera mágica. Sea como sea, imaginamos que la reacción de Hande fue de pura felicidad. Seguramente las lágrimas de alegría, la emoción a flor de piel y un sí rotundo fueron parte de este momento mágico. La conexión entre ellos es evidente y su amor es algo que trasciende la pantalla. Y es que, señores, se nota. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se complementan y se apoyan mutuamente. Y eso es algo que el público siente y celebra. La autenticidad de su amor es lo que los hace tan queridos. *** El futuro, expectativas, proyectos y la posibilidad de un felices para siempre ***. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este compromiso? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Pues bien, lo primero y más importante es que estamos muy felices por ellos. Nos encanta ver a Hande y Kerem juntos, y saber que están construyendo su futuro juntos nos llena de alegría. En cuanto a las implicaciones, podemos esperar, en primer lugar, la planificación de la boda. Seguramente comenzarán a organizar todos los detalles, desde la fecha, el lugar, la lista de invitados, el vestido de novia, el traje del novio, la decoración. Todo un mundo de preparativos. Y por supuesto estaremos muy atentos a cada detalle, a cada novedad, a cada foto que se filtre o que compartan ellos mismos. Queremos saberlo todo. ¿Dónde será la boda? ¿Quiénes serán los invitados? ¿Qué tipo de ceremonia elegirán? ¿Será una boda tradicional, moderna, íntima o multitudinaria? Las preguntas son infinitas y la expectación es máxima. También es posible que veamos a Hande y Kerem trabajando juntos en nuevos proyectos. Aunque por el momento no hay nada confirmado, no sería de extrañar que quisieran volver a compartir pantalla, ya sea en una nueva serie o en una película. Su química es innegable y el público adora verlos juntos. Además, ambos son actores muy talentosos y con mucho éxito en sus carreras, por lo que sería una gran noticia para todos sus fans. Ojalá. ¿Se imaginan una secuela de Love is in the Air o un nuevo proyecto con una historia completamente diferente? Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la posibilidad de que formen una familia en el futuro. Hande y Kerem son jóvenes, están enamorados y tienen mucho amor para dar.
No sería de extrañar que en algún momento decidan tener hijos y formar su propia familia. Imaginad qué hermosos serían sus hijos. Ya nos los imaginamos. ¿Tendrán mellizos? ¿Un niño o una niña? ¿Se parecerán a Ande o a Kerem? Las especulaciones están a la orden del día. Pero por ahora lo importante es celebrar este compromiso y disfrutar de la felicidad de Ande y Kerem. Son una pareja muy querida, y su historia de amor nos inspira y nos emociona. Y esperamos que sigan siendo felices por muchos años. Que su amor se fortalezca con el tiempo y que su futuro esté lleno de alegría, éxitos y mucha felicidad. Les deseamos lo mejor. ****Un vistazo a las carreras, el éxito de Ande y Kerem ****. Y ahora, para que no se nos escape ningún detalle, hablemos un poco de la carrera de Ande y Kerem. Hande Erçel, como ya saben, es una de las actrices más populares y exitosas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la televisión turca. Además de Love is in the Air, ha protagonizado otras series exitosas como Güneşlikler, donde demostró su capacidad actoral y su habilidad para conectar con el público, y Aşk Laftan Anlamaz, donde también dejó huella. Su trabajo, su profesionalismo y su dedicación le han valido el reconocimiento del público y la crítica. Su versatilidad le permite interpretar personajes de diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia romántica, y su capacidad para transmitir emociones es innegable. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor muy reconocido y querido en Turquía. Su físico, su talento y su personalidad lo han convertido en un ídolo para muchos. Además de Love is in the Air, donde demostró su carisma y su química con Hande, ha participado en otras series y películas, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Su versatilidad, su carisma y su capacidad de conectar con el público lo han hecho muy popular. Su dominio del inglés le ha abierto las puertas a proyectos internacionales, y su profesionalismo y dedicación son admirados por sus colegas y por el público en general. Su trabajo como productor también demuestra su compromiso con el mundo del entretenimiento. **** El encuentro, la ficción que se convirtió en realidad ****. ¿Y cómo se conocieron Hande y Kerem? Pues bien, su historia de amor comenzó en el set de Love is in the Air. Durante el rodaje de la serie, la conexión entre ellos fue evidente. La química que tenían en pantalla se trasladó a la vida real, y poco a poco el amor surgió. El público se enamoró de ellos, no solo como personajes, sino también como pareja. Y su relación se fortaleció fuera del set, el flechazo fue instantáneo. Y así, la ficción se convirtió en realidad. El destino, la magia del set, o simplemente la atracción mutua, hicieron que sus caminos se cruzaran y que el amor floreciera. ****, un poco de chismecito, los altibajos y el triunfo del amor ****. Y ahora, un poco de chismecito. ¿Sabían que antes de comprometerse, Hande y Kerem habían tenido algunos altibajos en su relación? Hubo rumores de crisis, de distanciamientos, de desacuerdos. Pero afortunadamente lograron superar esos obstáculos y fortalecer su amor. Demostraron que el amor verdadero puede con todo. Y eso, señores, es algo que debemos celebrar. Porque, como en toda relación, hubo momentos difíciles, momentos de duda, momentos de conflicto. Pero en lugar de rendirse, lucharon por su amor, trabajaron en su relación y lograron construir una base sólida. Conclusión, celebrando el amor y la felicidad ****. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo y por compartir su entusiasmo con nosotros. Me encanta leer sus comentarios. Me encanta saber qué opinan, qué les parece esta noticia, y qué esperan de Hande y Kerem en el futuro. Así que por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan del compromiso? ¿Están emocionados? ¿Qué esperan de la boda? ¿Creen que deberían volver a trabajar juntos? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos y sus expectativas. Quiero que esta comunidad sea un espacio de celebración y de alegría. Y antes de irnos, no olviden darle a me gusta si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas.
Tenemos muchas más noticias, análisis y sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante, lleno de amor y de buenos deseos. Y nos vemos en el próximo. Chao. Y que viva el amor.